Pues sea como sea, si vino, lo trajeron, ya está aquí, así que aproveche. Pues vamos a entrar en este tema que es el número 21 de esta serie, El deseo de Dios para la familia. Y miren, yo quiero, por cuestión de tiempo, quiero apretarlo y hay mucha información con respecto a esto y necesito que me ponga mucha atención. Digo, yo sé que usted la pone, pero en particular, ¿sí? Miren, todos tenemos claro, o si no, vayámoslo teniendo, que el deseo de Dios, que el propósito de Dios para nosotros los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? A ver, salúdenme los creyentes. ¿Cuántos cristianos hay? Ok, yo también. Bueno, el propósito de Él es llegar a todas las esferas de nuestra vida. Es decir, a todas las áreas de nuestra vida, no nada más a algunas. Dios quiere gobernar todo, ¿sí? Es decir, Él quiere, cuando el mismo Señor Jesucristo llevó a cabo la redención, es decir, el pago por nuestros pecados fue para librarnos de todo dominio que no fuera el de Él. ¿Ok? Esto es muy importante y reitero, en todas las áreas. No queda excluida ninguna área. La redención que el Señor lleva a cabo para el hombre incluye todas las áreas, incluye toda su vida. Evidentemente, entendemos que cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que nos hemos arrepentido, Él viene, pone su vida en nosotros, nacemos de nuevo y empieza un proceso, ¿cierto? Empieza eso que la Biblia le llama la santificación, o que se le llama la santificación. Ya Él nos separó, ya le pertenecemos, ya somos santos, ya estamos en Cristo, pero traemos mucho, ahora sí que, como dijo aquel, traemos mucha cola que nos pisen, ¿verdad? Traemos muchas cosas que necesitan ser alineadas, que necesitan ser, pues eso, nuestra mente y nuestro corazón debe de ser transformado para que también nuestras acciones sean transformadas y cada día irnos pareciendo más a Cristo. ¿Estamos aquí? En todas las áreas. En otras ocasiones ya hemos hablado de lo que es secularizar. Es decir, algo largo hecho corto. Secularizar quiere decir separar personas o actividades de Dios, ¿verdad? Y esto, bueno, antiguamente ustedes ubican lo que es un monasterio, ¿no? Y esto cuando se da toda esa parte de la época monástica es como que me voy a separar del mundo. Y eran ciertas personas y que dicen, no voy a trabajar, ¿verdad? Porque no consideraban como que el trabajo fuera algo digno. ¿Sí? ¿Me está escuchando? ¿Y cuántos saben que la Biblia dice que no es así? Que el trabajo es algo digno, que es una bendición, no es una maldición. Pero luego entran esas ideas y se han metido a la iglesia esas y muchas. Otra vez esto es un problema histórico, ¿sí? Que ha hecho mucho daño. Y se ha tenido, o se ha pensado, ¿verdad?, que el hombre puede separar áreas de su vida de Dios. Dicen, bueno, en mi trabajo, en mi trabajo secular, ¿han escuchado eso? Sí. ¿Han dicho eso? Sí. Y entonces usted separa su trabajo de Dios. ¿Usted cuando está en su trabajo no es cristiano? ¿O es medio cristiano? Pues es ser cristiano, ¿verdad? Es como una mujer, pues está embarazada, ¿está bien embarazada o está medio embarazada? Está bien embarazada. ¿Sí? Es cuestión nada más de que el bebé crezca y las incomodidades se dan y pues se va transformando, ¿verdad? Hasta que llega a caminar así como que de barquito, ¿verdad? Pero está embarazada, no está a la mitad. O sea, puede estar en medio de un proceso, pero otra vez, esa tendencia de separar las cosas de Dios, de independizarse de Dios, escuchen bien, pero al principio no fue así.
Al principio el hombre y la mujer vivían enteramente en comunión, en intimidad con Dios y entre ellos. Fíjense, qué tremendo. Había una perfecta intimidad entre ellos, una perfecta comunión con Dios, había una perfecta relación con ellos, había transparencia, andaban desnudos y no se avergonzaban. No había nada que ocultarse, no había pensamientos que el esposo le tuviera que ocultar a la esposa o la esposa al esposo, andaban desnudos. ¿Está escuchando? ¿Cómo ha cambiado, verdad, la cosa? Pero al principio no fue así. Y en este nivel de relación es que precisamente ellos estaban viviendo para el cumplimiento, para la gloria, para el honor del Señor. Porque ese es el diseño. Dios así lo pensó. ¿Y cuántos saben que como Dios dice que funciona, así funciona? ¿Están de acuerdo? Y los que no estén de acuerdo, ni modo. Pero así es, así funciona. ¿Estamos aquí? Entonces, no tenían actividades o relaciones en lo secular. No, pues ahorita esto que estamos, ¿verdad? Trabajándolo aquí, estamos haciendo esto y aquello, las cosas que Dios les haya encomendado, pero esto es secular, ¿eh? Esto no se toca con Dios. Nada más esto y esto, aquí no. Era todo. En absoluto, no separaban nada, no hacían distinción entre santo y profano, porque para empezar no había nada profano. No había necesidad de separar nada de eso, porque no lo había. ¿Estamos aquí? Entonces, secularizar, recuerden, que es pretender separar una cosa de otra, es decir, separo esta área de mi vida de Dios, separo mi trabajo, o bueno, en mi matrimonio, temo que muchos lo han secularizado. ¿Estamos aquí? Entonces, toda su vida estaba dentro de la misma esfera del reino, del dominio de Dios, absolutamente toda su vida. Pero bueno, ya sabemos que el hombre pecó y las calamidades llegaron por haberse independizado de Dios y pasó el ser humano, entregó pues esa regencia, no sé si esté bien dicho, pero ya lo dije, ese dominio que dio en lo absoluto, ¿sí? Que Dios le dio al hombre, esa autoridad para andar en luz, que Dios le dio al hombre, en el momento en que el hombre pecó, eso le fue quitado de sus manos. No perdió muchas cosas, pero eso sí. Por eso nosotros vemos en la Biblia que se le conoce a Satanás como el príncipe de este mundo. ¿Sí? Y él pasó de estar en ese reino de luz y dentro de la esfera del dominio de Dios, ahora pasó a estar, ya no lo tenía él, ya lo tenía en este mundo, es decir, ya la corrupción ya había entrado, el pecado entró a la creación y el hombre quedó sujeto a eso. ¿Estamos aquí? Entonces pasó, repito, de estar en ese reino de luz a estar bajo el dominio de las tinieblas. Y tinieblas en la Biblia se entiende no como que está medio lagañoso el foco y no se alcanza a ver muy bien. No, tinieblas habla de absoluta ausencia de luz. Yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado algo así, de estar casi, porque es imposible para nuestro ojo estar y nuestra condición, de hecho de estar en una absoluta ausencia de luz. Podemos estar muy cerca de eso, ¿sí? ¿Y cómo se sienten? De repente hay oscuridades que son aterradoras, ¿sí o no? O sea, está y dices, no me muevo. O sea, puede ser que estés en un lugar súper amplio, que no, el siguiente objeto está a un kilómetro de distancia, pero te ponen ahí, estás en esa oscuridad y no te mueves, ¿verdad? Es una inseguridad, y si doy un paso y no se puede mover uno con libertad, no se puede mover uno con seguridad, bueno, así está el hombre. Eso es andar en tinieblas, ¿sí? Vengan conmigo, por favor, a Colosenses, al capítulo 1, versículos 13 y 14. Voy a tomar mi agüita, ¿eh? Ahí disculparán, me salí de cuadro.
Salud. Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14. Yo lo voy a leer en la Biblia textual, ¿sí? La Biblia textual se lee así, me voy a detener un poquito. Dice, quien nos rescató, refiriéndose a Cristo, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas. También se traduce como nos libró del dominio de las tinieblas o nos libró del dominio de la oscuridad. Y están bien, están perfectamente claros, ¿verdad que sí se entiende? Pero dice que Él nos rescató de la autoridad, ¿verdad? Del dominio. Y después dice, fíjense bien, nos rescató y ¿qué hizo? ¿Nos dejó ahí? No. Y nos trasladó del reino, al reino, dice, nos trasladó al reino del Hijo de su amor, es como dice textualmente. Sí, del Hijo de su amor. Qué tremendo, ¿no? Dice, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Ya para los que les interesa meterse un poquito más, el Textus Receptus, que es de donde viene Reina Valera, tiene añadido ahí por su sangre. Tenemos redención por su sangre. Y está bien, pues entonces, si lo tiene o no lo tiene, no cambia en absolutamente nada, porque entendemos, y la enseñanza de la Biblia te dice perfectamente que no hay remisión de pecados si no es por sangre. ¿Sí? Entonces, pero el texto, así es como dice, ¿eh? O sea, los manuscritos más antiguos, así es como dice. En quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Hace ratito que estábamos con este canto, ¿verdad? El Cordero que fue inmolado. Mire, dése una vueltecita ahí más al rato por Apocalipsis 4 y después Apocalipsis 5. Y va a haber un nivel de adoración impresionante, pero muy distinto de un capítulo y de otro. Usted va a ver en el capítulo 4 a la creación adorando a Dios, ¿sí? Así todos, y unos seres medio raros, ¿verdad? Ahí que andan volando y que tienen cara de leopardo y chorro mil ojos por todas partes. Yo luego les digo, híjole, si alguien quiere ver cosas y te gustan la intensidad, no veas una película de terror, lee la Biblia. Porque luego dices, ¿y estos seres, verdad? ¿Qué es lo que representa? ¿Cómo será? Bueno, pues así lo veía Juan, no quiere decir que así era, así lo veía él. Y no nos vamos a meter por ahí. Pero en el capítulo 4 está hablando acerca de la creación. Pero después del 4, ¿cuál viene? Sí tienen revelación. ¿Sí? Viene el 5 y en el 5 ya no está la creación ahí. En el 5 ya están los redimidos. En el 5, escuche bien, está la iglesia. No están todos todavía. Está la iglesia. Y mientras los que están ahí, arriba, acá abajo, entró en una terrible tribulación. ¿Estamos? Téngalo en cuenta. Después estudiamos Apocalipsis. Pero es muy precioso. Está lleno de adoración a Dios. Y están ahí, dice que millones y mucha gente, ¿verdad? Pues la iglesia. ¿Cuántos somos en la iglesia? Millones y millones. Todos los que hemos, o sea, desde ahora sí que se inaugura la iglesia hasta el momento en que la iglesia es trasladada a los cielos. No es rapto, es arrebatamiento. ¿Sí? Somos arrebatados, somos trasladados para allá. ¿Cuántos se van a ir? Amén. Bueno, pues Juan está viendo eso y dice, no, ¿quién está ahí? Y el caso es de que él ve, ¿verdad? Dice, ¿quién es digno de abrir los rollos, los sellos? ¿Quién es digno de hacerlo? Y todos, no, pues nadie. Dice, y lloraba yo mucho. O sea, había como un desconsuelo, pero dice, no, espérate, tranquilo. Como a veces nos tienen que decir, no, tranquilo, ¿verdad? El Cordero, el que fue inmolado, el que entregó su vida, ¿sí? Y entonces cuando empieza a abrir, dice, las multitudes, millones de millones, ¡wow! ¿Cómo se oirá eso?
Porque dice que no era que lo estaban pensando, lo que estaban, digno es el Señor, así todo despacito. Dice, a gran voz, con un griterío, millones, ¿cómo se oirá todo eso? Impresionante, híjole, impresionante. Pues eso es lo que hizo el Señor. Él es digno, Él nos redimió. Ahora, póngame atención, hay dos palabras en este versículo, o en estos versículos, en los que yo quiero enfatizar. Uno de ellos es trasladar, es el verbo trasladar, y el otro es el sustantivo redención. Ahí me quiero centrar un poquito nada más, no mucho, estamos en la introducción. Y sin entrar en detalle por cuestión de tiempo y de propósito, sencillamente es que podamos ver las acciones y los efectos de la obra de Cristo. Es decir, pues ubicamos la persona de Cristo y ubicamos su obra, que la obra de Cristo tiene efecto, y efectos eternos, impresionantes, ¿sí o no? Bueno, entre ellos es esto, el ser trasladados, ¿sí? Y dice que tenemos redención en Él, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice redención, para que lo entendamos un poquito más, el sustantivo que se utiliza en la Biblia, en el griego, ¿sí? Lo voy a decir, pero es la voz o la palabra apolutrosis. La palabra apolutrosis es muy interesante porque quiere decir simplemente pago o rescate. Eso quiere decir un pago o un rescate. Y para nosotros no es muy común, si acaso luego lo llegamos a ver en algunos cupones, ¿verdad? Redeem. ¿Verdad? ¿Quieres redimir este cupón? ¿Quieres redimir tus puntos? ¿Quieres redimir esto? Es decir, cobrarlos. ¿Ok? Pero esa palabra era muy usual, era de uso muy común porque se utilizaba, escuche bien, en los mercados de esclavos. ¿Sí? Habían mercados de esclavos. Hoy en día todavía hay algunos, debo decirlo. Pero no voy a entrar ahorita por ahí. Pero cuando, por ejemplo, si alguien quería un esclavo con ciertas características para una determinada labor en casa, pues iba. Y no me voy a detener para que vean todas las cosas que luego hacían, ¿sí? Pero vamos a ponerlo lo suavecito. Alguien que ayude ahí en las labores de la casa, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya veía a las personas y decía, ok, a esa persona. Pero esa persona estaba bajo el dominio de otro. Le pertenecía a otro. No podía hacer lo que quería. Le pertenecía a otro. Entonces venía una apolutrosis. Venía un pago por esa persona. Entonces lo que esta persona que fue y compró, redimió a ese esclavo, ¿sí? Ese esclavo no es libre. Dices, no, es que, ese esclavo no es libre para hacer lo que quiera. Simplemente ese esclavo dejó de pertenecerle a esa persona y fue trasladado a esta otra. Es decir, estaba bajo esta autoridad, ahora queda bajo la autoridad de esta otra. ¿Estamos aquí? Eso fue lo que el Señor hizo. Él llegó, Él hizo el pago, ¿sí? Hizo el pago a Dios, debo decirlo, porque he escuchado cosas terribles. No, es que el Señor pagó con su sangre al diablo para que liberara a los hombres. Satanás no tenía que liberar a nadie. El pago lo hizo a Dios porque es Dios Padre es el que demanda ese pago, vida por vida. ¿Estamos aquí? Se hace el pago, muere el justo en lugar de los injustos. Qué tremendo, ¿no? Ahora, aquel que ha sido redimido, pues no es que ya el Señor ya me hizo libre de todo. Te hizo libre de estar bajo la... Es decir, ya el enemigo ya no tiene autoridad sobre ti, pero tú estás bajo la autoridad del Señor. Solamente, ¿eh? Dice, no, es que luego quedaban completamente libres y ya entonces ya podían escoger porque eran ya esclavos por amor y eso es lo que somos. Esas son figuras.
Y esas son cosas que sí pasaban. No vamos a entrar ahorita por ahí. Aquí lo que queda muy claro en la Escritura es de que hubo un traslado. Eso es lo que dice, ¿verdad? Hubo redención y después viene un traslado. ¿Ya quedamos bien aquí con eso? ¿Quedó más o menos entendido? Vamos a Efesios capítulo 2, ¿sí? Porque ahí nos expande con bastante claridad de qué se trata todo esto. Nos dice un antes y un después. Antes de ser redimidos por Cristo y después de ser redimidos por Cristo. Si hay un cambio de vida, sí o no, en cuántas áreas de nuestra vida. ¿Estamos aquí? Hay un antes y un después de ese traslado. Digan conmigo, traslado. Versículo 1 de Efesios 2 dice: y Él les dio vida a ustedes. Fíjense, dice, que estaban muertos. ¿En qué tiempo está eso? O sea, ahorita ya no, lo que les está diciendo. Antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Dice, pero ya no lo están. Dice, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Es decir, en esos delitos y pecados, dice, pero ya no. Dice, según la corriente de este mundo. Es decir, para donde el mundo los llevara, según el pensamiento del mundo. No, pues es que en el mundo así. En el mundo es así, pero en Cristo no. Bueno, pero es que todos lo hacen. En el mundo sí, pero en Cristo no. No podemos andar, ahora sí que partes, así como que nos metemos a la corriente del mundo y luego nos salimos y andamos brincando de un lado hacia otro. No se puede. Dile al que está a tu lado, no se puede eso. No se debe hacer eso, dile. Porque o somos cristianos, todo o nada. ¿Estamos aquí? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. O sea, en conformidad a qué es. Y aquí no quiere decir que le andan ofreciendo misas negras y todo eso. Miren, Satanás es muy astuto y no le interesa que se postren a adorarlo. No es su interés. Su interés es que no adores a Dios. Vive en independencia de Dios. Sé tú tu propio Dios. ¿Estamos aquí? Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Seguimos leyendo. Póngale ahí, hijos de desobediencia. Dice, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. ¿Cuándo? Ahorita ya no. ¿Verdad que ya no? Como creyentes ya no. Dice, en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y escuche bien lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira, hijos de desobediencia, es un hebraísmo para decir hijos del diablo. ¿Ok? Es una figura que también se conoce como es un eufemismo, porque se oye menos fuerte decir hijo de desobediencia que decirle hijo del diablo. ¿Verdad? Tú le dices a una persona, no se lo vayan a decir. Sí, porque luego van a decir, tú te vas al infierno, como yo conozco 2 o 3 por ahí que lo mandan a medio mundo al infierno, ¿verdad? Cristo los quiere sacar y ellos lo regresan. Pero si a uno le dice a una persona, hijo de desobediencia, es que eres bien tremendo, ¿verdad? Porque eres un hijo de desobediencia. No, sí, bien tremendo. Pero lo haces esto porque eres un hijo del diablo. ¿Cómo crees? Si ¿estamos aquí? Entonces dice, y éramos. ¿Cuándo éramos? ¿En qué tiempo está? Pues ya no. Dice, éramos hijos de ira por naturaleza, subraye. Lo mismo que los demás, dice, pero Dios, y aquí sí hay pero que valga. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después dice, por gracia ustedes han sido salvados. Amén. Es decir, por gracia Dios nos dio la vida de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Por gracia Dios nos dio. Miren, la salvación no es por fe.
La salvación es por gracia y llegamos a la gracia por medio de la fe. El instrumento es la fe, pero lo que nos salva es la gracia. Nuestra salvación está sustentada, escuche bien, por la gracia de Dios y no por la fe nuestra. La gracia de Dios es invariable, la nuestra sí varía. ¿Estamos aquí? Y ahí luego le seguimos con eso. Entonces dice que nos libró de la naturaleza que teníamos de hijos de ¿quién? Pues por naturaleza. Pero nos libró porque nos dio la vida de Cristo. ¿Estamos aquí? Ahora, esto nos deja en claro que no todos son hijos de Dios. O sea, vamos, todos los seres humanos son hijos de Dios por creación, como lo son los ángeles también, ¿no? Por creación, pero no por naturaleza. Nosotros venimos a ser hijos de Dios por adopción. ¿Está bien? Dios creó a todos, hasta el más vil. ¿Estamos acá? Es que es creación. Y la imagen de Dios, hay rasgos ahí. Pero por naturaleza es hijo del otro. ¿Estamos aquí? Ahora, póngame atención. El matrimonio entre cristianos también entra, porque ese es el tema, nomás que esta es la parte 3. ¿Sí? También entra en la esfera de la salvación, mis amados. Porque no solo redime nuestra alma y eso, bueno, cuando vemos nosotros en presente y en pasado la palabra redención, salvación, se está refiriendo a esa parte espiritual de nosotros. Porque también la Biblia nos habla de una redención futura, ¿verdad? ¿Sí o no? Ok, cuando habla de esa redención futura, se está refiriendo a la glorificación que tendremos. A esa glorificación que es para todo hijo de Dios, ¿sí? Es irreversible, sí o sí. ¿Estamos aquí? Entonces, nos redime y nuestro matrimonio también debe de ser redimido de esa condición de ser gobernado de nuestros deseos y de nuestra manera de pensar que no es de acuerdo a la naturaleza de Cristo. Si tenemos la naturaleza de Cristo, nuestro matrimonio no tiene ninguna razón de estar siendo gobernado por Satanás con formas de él ni del mundo. No hay razón para eso. Lo único que puede ser, pues es que dice, bueno, a mí me enseñaron así y yo vi desde mi tatarabuelito y yo tuve esto y yo vi así, entonces yo así le sigo haciendo. Bueno, esos pueden ser argumentos, pero para Dios eso no es válido. Nuestro matrimonio también debe de entrar en esa esfera de redención, ¿sí? ¿Estamos aquí? ¿Para qué? Para que precisamente pueda ser una expresión de la vida de Cristo. No solamente, yo en lo individual, pero tú y yo nos llevamos como el diablo. Pleitos y celos y iras y contiendas y todo eso, pero llegamos y gloria a Dios porque yo, oh santo. Eso no está bien. ¿Estamos aquí? Eso no corresponde a la naturaleza de Cristo. Mire, esta vez me voy a dirigir a los hombres más. Y miren, luego dicen, ay pastor, usted tira muy duro y da unas pedradotas. Yo no tiro piedras, yo nomás las dejo aquí. Cada quien viene, agarra la suya y se da con ella. Entonces, hoy me voy a dirigir más a los hombres. ¿Está bien, hombres? ¿Cuántos hombres hay aquí? A ver, digan amén, hombres. A ver si es cierto. Sí. Habla, Cordero, dice por ahí, ¿no? Bueno, habiendo dicho esto, póngame atención, habiendo dicho esto, lo natural es ver el señorío del hombre, lo natural es ver el señorío del hombre sobre la mujer como la tendencia que es, o como la sentencia, que es a causa del pecado. Eso es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y algo de la antepasada, ¿verdad? Pecaron y viene la sentencia sobre Satanás, ¿verdad? Y viene la sentencia sobre la mujer, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará sobre ti. Esa es una sentencia por el pecado y escuchen bien, eso es normal, eso es natural
en el mundo. Eso es la condición natural del hombre. Está en condición natural. Pero el Señor nos redime de eso. ¿Estamos aquí o no? Entonces, no es así y no debe de ser así en el matrimonio entre cristianos. Si realmente todos queremos honrar a Dios con nuestro matrimonio, entonces es absolutamente indispensable que nuestro matrimonio entre dentro de la esfera de la redención. En otras palabras, ¿cómo gobiernas, Señor? ¿Cómo gobiernas tú el matrimonio? ¿Cómo le hago? Y el Señor nos dice, yo te voy a decir, ¿sí? Mira la relación de Cristo y la iglesia. Y ahí venimos. ¿Estamos listos? Ahora sí empezamos con el mensaje. Efesios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Ahora, pónganme atención, porque hay algunos que son casados y otros que no. Algunos somos casados y otros lo estarán, o quién sabe, a lo mejor no. ¿Verdad? A lo mejor Dios quiere librar a alguna mujer por ahí y tiene misericordia y mejor te deja así. O al revés. Ya les dije, estos temas voy a jugar ping pong. Sí, porque luego, sí, amén, pero también para ti hay para todos. Como en botica, hay para todos. ¿Estamos aquí? Pero también hay mujeres, ¿verdad? Hay que están casadas y hay otras que no están, hay otras que están jovencitas, otros que están jovencitos. Escuchen bien, aprendan esto, hijos. ¿Sí? Como hombres, ustedes necesitan, y dices, bueno, pero es que estoy, todavía ni me he casado, estoy adolescentito y aquí hay varios, gracias a Dios. Aprendan qué es lo que es ser un hombre para Dios y no un mamarracho como en el mundo. ¿Está bien? Eso es por un lado. Y por el otro lado, hijas, pongan atención cómo es un hombre y lo que ustedes deben de esperar para que ustedes no se conformen con un mamarracho. Dios quiere levantarles el nivel a ustedes. Dicen, bueno, pero es que yo lo que he visto en mi casa, a lo mejor has visto muchas cosas que no están bien. No es así. Es como la palabra de Dios nos dice. Y lo que Dios quiere es levantarnos al nivel a todos. En el estado que estemos. ¿Estamos aquí? Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Qué calibre de amor, ¿eh? Qué calibre de amor, qué calibre de afecto. El amor del marido, entonces, debe de descansar y se está refiriendo a algo incondicional. Es decir, el marido, el amor al que está hablando es algo, descansa en incondicionalidad, es el amor ágape, de eso está hablando. El amor que se origina en la naturaleza de Dios, lo que es Dios mismo. ¿Sí? Es decir, habla de la calidad del amor de Cristo. Evidentemente no está hablando de la dimensión del amor de Cristo que redimió a la mujer o en este caso a la iglesia. Pues nosotros no podemos salvarnos nosotros no salvamos ni una mosca. ¿Están conmigo? Entonces no se está refiriendo a esa parte, no se está refiriendo a ese nivel, ¿sí? A esa dimensión, pero a la calidad y a la cualidad del amor incondicional. Estamos aquí, sacrificado, que da, que busca dar, que da y que no toma, que da pero no quita, que siempre busca el bien del otro. Ese es el nivel de amor que describe perfectamente 1 Corintios 13. De eso estamos hablando. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros evidentemente tenemos limitaciones, pero repito, tenemos la demanda como hombres cristianos de amar a nuestra esposa con la calidad del amor de Cristo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, voy a leerlo yo, una transliteración del texto griego. Usted véalo en la versión que quiera. Yo se lo voy a leer como está es una transliteración palabra por palabra. ¿Están listos?
Y pongan atención en cómo dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es. ¿Ok? Y aquí de se refiere a origen. Ok. Dice, y todo el que ama de Dios ha nacido y conoce a Dios. Lo repito, dice, y todo el que ama, aquí es incondicionalmente, aquí no es el me gusta mucho, no. Aquí es incondicionalmente, y todo el que ama de Dios ha nacido y conoce a Dios. El que no ama no conoció a Dios, porque Dios amor es. ¿Ok? Entonces, pues esta es la mejor manera de explicar de qué se trata la calidad y la cualidad con la que el esposo debe de amar a la esposa. ¿Sí o no? Es decir, nadie puede amar incondicionalmente a alguien si no ha sido redimido por Cristo. Puedes tener afectos, te puede gustar mucho, está bien, ¿verdad? Pero en la calidad y en la cualidad del amor que Dios demanda, escuche bien, al hombre cristiano, al marido cristiano, necesita haber nacido de nuevo, si no, no es cristiano. Porque yo tengo mucho conflicto cuando dicen, bueno, y es cristiano nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, no es cristiano. ¿Están aquí? ¿Cómo puede ser alguien llamarse cristiano si no tiene la vida de Cristo? Por ir a una reunión, es que yo toda mi vida he sido cristiano. No, toda tu vida te han llevado a la iglesia, a lo mejor desde pequeño. Pero uno es cristiano en el momento en que nació de nuevo. En el momento en que se arrepintió de sus pecados, de su pecado de incredulidad y se puso bien con el Señor. A partir de ahí empieza nuestro caminar. Entonces, como esposos debemos de tener como prioridad el bienestar de ellas. Esa es nuestra prioridad, hermanos. Y va más allá del bienestar físico. Y no estoy hablando de un bienestar propio. De hecho, es por encima del bienestar nuestro. ¿Estamos aquí? Pues yo tampoco, y este Siri ya me está volviendo loco. Vamos a tener que evangelizar a Siri. Híjole, bueno, para que vean que estamos en vivo. ¿Verdad? Escuchen bien, el hecho de que nosotros como hombre amemos a nuestra, lo tengo que desactivar creo, pero de que amemos a nuestra esposa, eso honra a Dios. O sea, eso, el solo hecho, yo no tengo que decir nada, pero el solo hecho de darle el lugar que le corresponde, de honrar a mi esposa, eso le da el lugar a Dios. De amar a mi esposa, eso honra a Dios. ¿Estamos aquí? Entonces procuren, ¿verdad?, que su esposa, y cuando digo procuren es con diligencia, busquen, esfuércense, hombres, ¿sí? Porque esto es ser hombre, en que su esposa sea una mujer segura, que esté segura del amor de ustedes, que sea radiante, que esté gloriosa. ¿Estamos aquí? Es un buen trabajo, pero estamos aprendiendo de esto, ¿sí? Pero también por el otro lado, ustedes esposas deben de estar a la altura de esa. Ustedes también deben de ser dignas de llevar ese honor. Porque muchos dicen, no, sí, que me ame, que ¿eres digna de llevar ese honor o no? Hola. Amén. De repente como que se fue el aire. Ahorita le voy a pedir allá a Pavel, ¿verdad? Y a Fer también que les traiga sus botellitas de oxígeno porque... Entonces, espero que nos quede claro que no se trata de un señorío sobre la esposa, ¿sí? Ni la esposa, esa sujeción al esposo como un acto de humillación o de menosprecio. Pues tú aguanta ya aunque te maten a golpes. ¿Me explico? Ahora, estás hablando acá de rebelión. No estoy hablando de eso, simplemente estoy poniendo en perspectiva lo que la Biblia dice
Otra vez, pues cómo es en el mundo y cómo es entre cristianos. Y dices, bueno, pues está como en el mundo, pues sentencia tienes a causa del pecado. ¿Estamos aquí? Y si no te arrepientes, luego será peor. Pero Dios quiere que entremos. ¿Ven qué importante y por qué es tan importante que entremos en todos los aspectos de nuestra vida en esa esfera de Dios, del gobierno de Dios? Porque otra vez no estamos o no debemos de estar operando dentro del esquema de la naturaleza caída. Aunque tengamos humanamente, no hayamos sido redimidos de eso, no hayamos sido glorificados, pues todavía hay inclinación a la carne, a las cosas de la carne, ¿sí o no? Pero dicen, pero entonces, pues yo qué culpa tengo, pues a quién le dan pan que llore, pues puede llorar con ese pan, fíjese. Sí, y yo he visto a muchos llorar a causa de ese pan, de que comen ese pan, de no amar a la esposa, de no honrar a Cristo con su matrimonio. Por supuesto que se llora cuando se come ese pan. Pero aquí nosotros necesitamos entender que aún, que dices, bueno, pero pues yo soy hombre y pues tengo la naturaleza caída. Eso no es ninguna justificación, porque la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Aquí en la Biblia nos dice que no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu ¿de qué? De dominio propio. Ay, no, pues es que luego uno no se aguanta. Pues sujétese al Espíritu Santo, sujétese a la palabra de Dios. Pues va a tener la tendencia, pero eso no quiere decir, eso tampoco es una condena. Tiene la tendencia, pero no quiere decir que lo tiene que hacer. Ay, es que de repente yo empecé a ver esas cosas, pues yo no sabía, pues yo no sé qué hacer, nomás no le des clic. Nada más no te metas a esa página intencionalmente. Nada más no voltees a ver y te quedes ahí embelesado. Ah, yo estoy viendo nada más, pues Dios hace cosas muy bonitas. Estoy admirando la creación. No te hagas. No os hagáis, para que me entienda. Más bíblico, no os hagáis. ¿Estamos aquí? Póngame atención en esto que le voy a decir. Esposos, no somos los verdugos que están ejecutando la sentencia que Dios le dio a la mujer. No lo somos, no nos corresponde a nosotros. Nuestra autoridad se fundamenta en el hecho de amarlas incondicionalmente. ¿Usted quiere ser un esposo de autoridad? Como ya dijimos, no tenemos la autoridad, no somos la autoridad. ¿Sí? No es así. Ejercemos la autoridad cuando obedecemos. Hemos sido honrados por Dios para representar a Cristo. Dígame, ¿qué mayor honra? Digo, dices, bueno, y nosotras las mujeres, pues a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cómo es la iglesia para el Señor? ¿Cómo ve a la iglesia? Porque yo he escuchado a muchos que dicen, no, la iglesia está como una prostituta ahorita y es una porquería. Yo he escuchado eso. Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero eso no es lo que el Señor dice de la iglesia. Él dice que la ve gloriosa, la ve santa. Así la trata. ¿Me está escuchando? Entonces, hemos recibido como hombres, como esposos, hemos sido honrados, hemos recibido el honor de representar a Cristo, pues también debemos de parecernos a Él ejerciendo nuestro deber. No es nada más, ya me la diste, no, pues ahora hágalo. Ahora viva de esa manera. Ejercemos la autoridad de Dios cuando las amamos, ¿sí? Ahí es en donde representamos a Cristo. Ejercemos la autoridad de Dios al guiarlas, al protegerlas, al nutrirlas con las cosas de Cristo. Y escuche bien, y de vivir fielmente para ellas. Y cuando me estoy refiriendo a vivir fielmente para ellos, esto va más allá de una cuestión física, hermanos. Va muchísimo más allá de una cuestión física. Recuerden que el cuerpo termina yéndose a donde el corazón ya se fue antes. Por eso necesitamos asegurarnos que nuestro corazón esté en nuestra esposa y no buscar ponerlo en alguien más.
Ay, no, pero eso acá, desnudos delante de nuestra esposa, sin nada que ocultar. ¿Estamos aquí? Qué callados se quedaron. Lo cierto es que este nivel de amor no puede ser encontrado en el plano natural. ¿Verdad que no? Necesita venir Cristo. Ese es el resultado de tener la vida de Cristo, de ser llenos y de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando decimos ser llenos del Espíritu Santo, no es de que me entre más. No, necesito ser lleno, necesito la influencia del Espíritu Santo, que me empuje, que me guíe. ¿Cuántos necesitan cada vez más eso? ¿Cuántos reconocen eso? Yo la necesito todos los días. Yo en el día, miren, yo cuando, les tengo que confesar, cuando yo no empiezo en mis pensamientos y voy en oración y a pasar tiempo con el Señor, cuando yo no hago eso, yo siento la influencia de mi carne inmediatamente en ese día. Yo tengo que correr al Señor. Ahora sí que blindar mi corazón. Y de ahí blindo todo lo demás, pero empiezo por el corazón. ¿Sí? De hecho, miren, en Romanos, no vaya para allá, en Romanos 5:5 nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo nos fue dado el Espíritu Santo? En el momento en que creímos. No es una experiencia secundaria. O sea, en el momento en que creímos, ahora sí que recibimos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos sumerge, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Y nos viene a hacer que hagamos parte de la iglesia. Qué obra de gracia tan grande y tan impresionante, ¿no lo cree? Ahora, debo decir que la intimidad en el matrimonio, pues, es aquí, en esa esfera en donde se desarrolla precisamente con plenitud. Sí está el afecto eros, sí, efectivamente. No, pero entonces eso está mal. No está mal si eros está bajo ágape. Si ágape controla a eros, está todo bien. En otras palabras, le voy a poner el ejemplo así un poquito más corrientito. ¿Sí? Es que el perro bravo traiga cadena. Si el perro bravo no tiene cadena y usted se mete, va a terminar en una calamidad eso. ¿Verdad? Pero si eso está sujeto, dices, no, hasta aquí llega. ¿Hasta dónde? Hasta los parámetros que te dice el amor incondicional. ¿Y qué es lo que te dice el amor incondicional? Es el bienestar de ella. Hola. Lo voy a decir muy claro, porque otra vez esto tengo que decirlo. Es el bienestar de ella. Es el placer de ella. ¿Estamos aquí? Por encima del nuestro. No, pero pues es que uno no tiene, ay, tú sabes, el hombre, wow, ¿verdad? No se aguanta, ¿cómo no? Y luego Cristo, y luego el Espíritu Santo, y luego el dominio propio, y luego el amor. ¿Dónde lo deja? ¿Estamos aquí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Lo tengo que decir porque toda actividad íntima está santificado por Dios en esa misma esfera. Por eso dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, sin humillación, sin cosas feas. Es algo honroso, hermanos. Sí está dentro de eso, desde el corazón. Si no, hay problemas. Lo sabrán. ¿Estamos aquí? Entonces, si no entendemos eso va a traer muchos conflictos, muchas calamidades. Y miren, pues ahí les dejamos tarea. Ahí luego vean también Proverbios 5 del 18 al 20, para que vean de qué se trata el asunto. Pero no tiene absolutamente nada que ver con egoísmo. Ahora vengan conmigo, por favor, a Colosenses. Regresamos allá a Colosenses, capítulo 3. Versículo 19. Ahora sí que es igual a lo que dice en Efesios 5:25, pero recargado. Ya viene reloaded. Dice, maridos, amen a sus mujeres. Vamos bien ahí, ¿no? Dice,
y no sean ásperos con ella. Aquí me voy a detener las 2 horas que me faltan de predicación. Áspero se traduce también como duros, ¿sí? Ahora, de hecho, literalmente es amargos. Literalmente es amargos, ¿sí? Cuando dice, nosotros en el castellano vemos que nos dice no sean, ¿verdad? Bueno, en el griego no dice así. En el griego no son 2 palabras. Ser amargos no son 2 palabras, es una sola palabra, ¿sí? Y eso quiere decir, miren, lo voy a decir, es un verbo que por la conjugación que tiene, ¿sí? Es algo interno del esposo en principio. Es decir, antes de la acción del esposo, demanda la convicción del esposo. Es decir, no lo voy a hacer solamente porque me dice que lo haga. No. La forma en la que está conjugada esto se llama una conjugación en voz media. ¿Ok? Ya, hasta ahí. Eso va hasta ahí llegamos en exégesis. ¿Sí? Es una conjugación en voz media. ¿Sí? Es un imperativo de prohibición. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo es, mira, no seas amargo con ellas, pero debes de tener esa convicción antes de que lo hagas. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? De hecho, otra vez, la expresión se puede leer así, porque es el sentido que tiene. Hay otras traducciones que lo dicen así. Dejen de ser amargos o dejen de ser ásperos. O no tengan el hábito de ser ásperos. También se puede leer así, tiene ese sentido. ¿Sí? ¿Por qué lo dice esto, hermanos? ¿Por qué estoy enfatizando? Porque este es el pecado más frecuente de los esposos. Este es el pecado más frecuente de nosotros los esposos. Y les voy a decir algo, ¿cómo merma el ánimo de las esposas? Que uno sea amargo con ellas, que uno sea áspero con la mujer. Cristo no lo es con nosotros. Es firme, pero firmeza y aspereza son 2 cosas bien diferentes. Así que no confunda la gimnasia con la magnesia. ¿Sí? Áspero es una cosa, firme es otra cosa. Y el ser áspero con ellas, el ser amargo con ellas, les quiebra el espíritu, hermanos, las desmoraliza, las agota emocionalmente. Y no les voy a decir levanten la mano. La raíz del verbo, entonces, que se utiliza, fíjense aquí, esa es amargura, ¿sí? Y solamente hay 3 partes en la Biblia que vienen. Se los menciono esto así rápido. En las 3 partes que vienen, la primera es aquí, que está en Colosenses, y la otra está en Apocalipsis 8:10 y la otra en Apocalipsis 10:9. Cuando habla ahí en Apocalipsis 8:10, habla de la estrella, dice, está hablando de un juicio de Dios, ¿verdad? Dice, la estrella se llamaba amargura. Reina Valera lo traduce como ajenjo. ¿Sí? Pero es amargura. Y en Apocalipsis 10:9 habla de que amarga las entrañas. La aspereza, mis amados, es una falta de amor. Que luego casi se tienen que acercar así como... Dices, pues ya llegó mi domadora. ¿Han escuchado eso? Ahí viene mi domadora, así como que se acerca con la silla, ¿verdad? Y pues si, oye, si todo el tiempo, si que se ha acercado, la quieres morder, pues seguramente se va a poner a la defensiva. Es lo más normal. Entonces la aspereza es una falta de amor. Las palabras y las acciones ásperas, las palabras amargas, duelen hasta lo más profundo del alma. ¿Estamos aquí? ¿Ven la necesidad por la que tenemos que entrar en la esfera del reino de Dios, en nuestro matrimonio, que entre en esa esfera de la redención? ¿Sí o no? Ya nomás las hermanas dijeron amén. Una esposa sometida constantemente a asperezas,
a ese amargor, escuche bien, no se hace resistente. No sé qué palabras utilizan en sus países, pero al menos en la región de donde nosotros somos de México, ¿sí? Se dicen, te haces cuerudo, ¿no? O sea, no te entra nada, se te pone la piel gruesa, ¿no? Bueno, la mujer no se hace cueruda, no sé qué, ¿cómo dicen en Colombia? No se hace fuerte. ¿También en Ecuador cueruda? Ah, miren, ya estamos más acá. Pero bueno, ustedes saben, ¿no? Conchuda, no, conchudo en México es otra cosa. Sí, pero no se hace resistente, no se le hace la piel más gruesa. Escuche bien, más bien termina siendo insensible al esposo porque busca protegerse. Ya no es de que ya no le duele, o sea, ya no es de que, no, sí duele, pero ya no reacciono, o sea, y ya mejor tomo una actitud de pongo mi raya y mejor me alejo de este cocodrilo, ¿sí? Porque es una cuestión de supervivencia, mis amados. La aspereza lleva a eso. Ay, pero yo no sé por qué mi esposa es así. Pues, ¿cómo eres tú? ¿Estamos aquí? Entonces, ojo con esto. En la proporción en que como esposos nosotros, como esposos cristianos, comprendemos, entendemos el alcance del amor de Cristo para nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros, y estamos conscientes de lo que Él hizo por nosotros, en esa medida, ¿sí?, estaremos en condiciones de entender el alcance del mandamiento que nosotros tenemos de amar a nuestra esposa. Así que a ponernos la pila. ¿Qué fue lo que el Señor hizo? Pues Él se negó a sí mismo, ¿verdad? El Señor amó a la iglesia a pesar de sus defectos. ¿O no? ¿Tenemos defectos? Como iglesia. Ahora, como individuos, ¿tenemos defectos? ¿Fueron algún impedimento eso para el Señor? Nuestras debilidades, el Señor dijo, no, este sí está guácala. No, este sí está de plano. Digo, pues este sí tiene sus debilidades ahí pequeñitas, como quiéralo. No, este está tremendo. No. ¿Me está siguiendo? El Señor amó y el Señor ama a la iglesia a pesar de sus defectos, a pesar de sus indignidades, incluso a pesar de sus rebeldías. Por tanto, mis amados, en esa misma manera, nosotros como esposos cristianos tenemos que manifestar nuestro amor hacia nuestra esposa. Ah, pastor, pero es que usted no conoce a mi esposa. Pues tú la escogiste. Aplíquese. No, pero pues es que yo qué culpa. Yo pensé, porque miren, luego he escuchado, ¿no? No, bueno, pero uno se puede equivocar, ¿no? Y el Señor también quiere restaurar mi vida. No se haga tonto. ¿Está aquí? No, pues es que ya, es que a mí me han dicho que necesito dejar a mi esposa y otra, ¿verdad? Para poder entonces restaurar mi vida, y el Señor me va a restaurar. Es el diablo el que te dijo. Si el Señor de las moscas es el que te dijo eso, pero el Señor Jesús no. Ese fue Belcebú el que te dijo, el Señor de las moscas, no el Señor de los ejércitos. El Señor no tuvo en cuenta cómo éramos. La Biblia simplemente nos dice que Él murió por nosotros. Que Él se hizo obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Él renunció a todos sus derechos. Pero a veces nosotros queremos anteponer, no, es que yo tengo este derecho. Renuncia a él. ¿No eres capaz de renunciar a tus propios derechos? ¿En qué nivel vas a amar a tu esposa? Entonces, estará condicionado. Hola. Dile al que está a tu lado. Ya estamos yéndonos, ya casi termino. Entonces, el amor desinteresado, el amor con el que el Señor quiere que amemos a nuestra esposa, escuche bien,
se manifiesta por la disposición al perdón. ¿El Señor nos perdonó, sí o no? ¿De qué? De todo. Ahí los dejo. Y entiendo que esto es un terreno espinoso y no es espinoso por otra cosa, sino por el orgullo. Porque como maridos tenemos la responsabilidad moral delante de Dios de dar el primer paso siempre en el perdón y de arreglar cualquier situación, cualquier conflicto que se presente, ¿verdad?, en el matrimonio. Algo no está bien, ¿quién es el que tiene que dar el paso para arreglar eso? No, pero casi siempre como hombre, ¿verdad? En un malentendido de su autoridad, espera que sea la esposa la que dé el primer paso en su reconocimiento del conflicto. Es que ella fue la que hizo y ella está mal, ¿verdad? Pues a lo mejor sí. La iglesia estaba mal. Como pecadores estábamos mal, pero él dio el primer paso. Y le voy a decir algo, es muy de hombres. Escuche bien esto, todos por favor. Es muy de hombres, ¿sí? Es muy de hombres santos, es muy de hombres cristianos, que aún si está el conflicto y en algún momento decir, ok, yo sé que tú tienes la culpa, pero yo te pido perdón. Está bien, yo, tranquila. Bájele. Y aquí de ninguna manera estoy diciendo, como han dicho algunos, ¿verdad? Es que el Señor me dijo, perdóname. Pues el Señor Jesús no le pide perdón a nadie. Estamos aquí porque Él no ha ofendido a nadie. Pero nosotros sí. A lo que voy aquí en el principio es hay una responsabilidad delante de Dios. Porque otra vez, pues que ella se ponga bien, pues que pida perdón y ya vemos. Tú ya garantízale el perdón. Garantízale el perdón. ¿De qué ofensa? De la que sea. Piense en la más alta y garantícele, tenga garantizado el perdón. Si no tiene garantizado eso, es muy difícil que usted me pueda decir que ama verdaderamente a su esposa. ¿Está aquí? Pero ya muchos se amargan porque se les quemaron un poquito las arepas ahí al hermano. Ay, se le fue una piedrita en los frijoles. Ay, ¿cómo es posible que no te fijas? No, se me fue. No, y ya ponen su cara que se van tropezando con ella. Ahí se andan tropezando con la boca, o se le va hasta abajo y la andan pateando todo el día. Pero ahora sí va a ver cuando llegue a la casa. Y a ver, tradúceme eso. A ver, allá los traductores, a ver. ¿Estamos aquí? No. Y yo entiendo que esto, miren, yo entiendo que esto exige un esfuerzo. Es dominio propio. Pero también por el otro lado esto exige el esfuerzo de entender a la esposa. Pero no podemos ignorar que la esposa, ¿se acuerdan del que los hombres tenemos una cajita acá en el cerebro que se llama ¿cómo? Y que las mujeres no entienden eso. ¿Ok? Porque aún neurológicamente hablando, somos diferentes, mis hermanos. Ahora sí que somos distintos. Hay factores emotivos en la mujer que no están presentes en el hombre. Nuestro cerebro es distinto. Tenemos una química diferente. Aunque se quieran hormonar y que trans y que no sé qué, olvídense de esas cosas. Solamente las mujeres pueden tener bebés. Los hombres no tienen útero. Ni las mujeres tienen lo que los hombres tienen. ¿Estamos aquí? Entonces, tenemos una química distinta. Mis hermanos, hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que no vamos a entender, pero que tenemos que considerarlas y que esas cosas entran en juego. Por ejemplo,
Nosotros no entendemos lo que es un dolor menstrual que te altere de tal manera que te mande a la cama. Nosotros no lo entendemos. Ahí con un granito ya nos andamos muriendo. Y mucho menos, ahora sí que tener a un bebé, mucho menos parir, dar a luz. Y si es así de que es así, nada de que le corten ni nada, como va. ¿Estamos aquí? Nosotros no entendemos eso. Nuestro umbral de dolor en el hombre es muchísimo más bajo que el de la mujer. Las mujeres tienen un umbral del dolor altísimo. ¿Sí? Yo me pregunto cuando dicen, es el sexo débil. Pues sería, débil en qué? A lo mejor sí en algunas cosas, en la cuestión de fuerza y todo eso, pues sí. Porque otra vez, somos distintos. ¿Me estás siguiendo? Por eso, como verdaderos cristianos que tenemos la vida de Cristo, siempre debemos de buscar entender a nuestra esposa en toda la extensión de su condición de mujer. Bueno, pero es que sí somos iguales. Sí somos iguales, pero anatómicamente somos distintos. Otra vez, nuestra química es distinta. Todo lo que manda, todo lo que gobierna y como Dios diseñó los procesos para que cada parte de nuestro cuerpo, para que cada célula funcionan con niveles distintos. ¿Estamos aquí? Las mujeres necesitan tener testosterona, pero lo tienen pues para dar un balance. Y los hombres también pues tienen sus estrógenos o los tenemos, pero necesitan estar en su condición que deben de estar. Escuchen bien, y esto es porque si no va a alterar toda nuestra vida. No es nada más el comportamiento, no es nada más cuando luego se dice, es que las hormonas y todo eso, y a veces se piensa nada más en la parte sexual, y no es así, esas son las que menos. Las funciones que nuestro cuerpo lleva a cabo tienen un fundamento en químico, y la química del hombre y la química de la mujer es distinta. ¿Estamos aquí? Y necesitamos entender eso. Cristo entiende perfectamente la condición de la iglesia y la guía, la nutre, la cuida, etcétera, etcétera. Y donde tiene que corregirla, pues le ayuda a enderezar sus pasos. Y lo mismo como hombres. Seamos entendidos. Pues sí, habrá ocasiones en donde dices, sí, pues ahí sí estuvo feo lo que hizo mi esposita. Pues hay que corregir. Pero no es, voy a tomar la actitud de papá y ponerle una zurripanda, ¿no? Pues para que sepa, para que entienda, porque no, es en amor. Es en razonar. Hermanas, ¿se puede razonar con ustedes, verdad? ¿Se puede hablar del asunto con ustedes? Y poner las cosas sobre la mesa y decir, a ver, tenemos que hablar esto. Y por favor, necesitas cuidar esto y necesitas cuidar esto por esto y por esto. Y yo estoy aquí para ayudarte. Cuentas conmigo a tope. ¿Sí les gustaría que fuera así el asunto? ¿Están escuchando, hombres? Los que ya están casados y los que se van a casar, tomen nota. Sí. Ahora, híjole, tengo que meter velocidad, pero es que no puedo dejar esto, ya estamos en la última parte. Porque es una parte muy importante. No nos podemos olvidar que el que ama a la esposa, con ese amor que estamos hablando, ¿verdad? En esa cualidad y en esa calidad de amor, aquí van a decir, aleluya, 2 o 3 se van a colgar de las lámparas. Pero un hombre, un varón cristiano, un esposo cristiano, que debe de amar a su mujer, le va a manifestar galantería, le va a manifestar caballerosidad. Amén. Si tiene auto, ábrale la puerta y bájese usted, si usted va manejando, y ábrale la puerta para que se suba, para que se baje. Si tiene que pasar para acá, dele la mano. Aunque sea nada más póngase, igual y no se va a apoyar, pero todo ese tipo de cosas, pida las cosas por favor. Y no, ándale,
Tengo que ir, apúrale. Por favor, ayúdele. De pronto tienda la cama, recoja su ropa por lo menos y póngala en donde va. Pues anda ella por acá, vaya y lave los trastes. No, pues es que a veces le tocaba a mi hijo o a mi hija. ¿Sí? Pues hágalo usted, no pasa nada. Y bendiga a toda la familia con eso. Tenga detalles con ella. Pues es que yo no soy así. Yo soy medio, sí, amargo. Sí, amargoso, ¿verdad? Hasta la cara de limón chupado la tienes, pero... ¿Sí? ¿Me explico? Pero el Señor nos ayuda, hermanos. Son muestras de amor. Pues es que yo no sé, pues aprenda. Vamos a dar un curso de caballerosidad y para dejar notitas. ¿Cómo ven? Pero también les vamos a dar un curso a las mujeres de femineidad. Y de decoro, porque de repente dices, ay, Dios de mi vida. Ahí te encargo, Padre. ¿Sí? Todo esto, mis amados, manifestarles gratitud es una manifestación testimonial de gratitud por las cosas que ella hace para la familia, por levantarse temprano, por tener las cosas listas. Pues es que no le alcance, pues ayúdele. ¿Sí? Porque los hijos van a aprender a tratar a sus esposas en la medida en que ellas lo vean nacer a sus padres. ¿Estamos aquí? Y los hijos, miren, ponen atención. Y cómo trata, las hijas ven cómo la mamá, y si la mamá es acá de las alebrestadas, pues al ratito, ¿cómo cree que va a ser la chiquilla? Contestona, ¿sí? Mandona, bossy. Todo lo tiene que tener en control. ¿Sabe cómo va a aprender? Y luego les dicen, y pues las instruyen, pues mal caminito, pero podríamos hablar. Pues les digo que ese ping-pong está bueno. Yo nomás les veo aquí, les veo las caras así, dices. Luego unos van acá y al ratito se les han de terminar cansados al final. Concluimos con esto, mis hermanos. Escuchen bien. Si la palabra, maridos, porque va para allá, si la palabra de Dios no está sobre nuestros corazones, si no dedicamos tiempo a la lectura, a la meditación personal, a practicar en esto, no vamos a ser capaces de vivir sabiamente con ellas. Y eso es lo que nos dice, ya vimos en 1 de Pedro 3:7. Que seamos entendidos, que vivamos con conocimiento. ¿Cómo es que dice Dios? El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Está. El ir al Señor, el estar ahí con Él. ¿Amén? ¿Cómo la ven si nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Y puro de corazón, el que anda en integridad y su boca no le fallará jamás, el limpio de mano y puro de corazón, el que no habla para calumniar y desea a su vecino el mal, Jehová lo bendecirá. Cristianos íntegros, no hay otra manera de entenderlo, Señor. Hombres y mujeres que amen la integridad. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.